En nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar que vamos a celebrar durante la próxima hora. También me gustaría dar las gracias a Menarini por ayudarnos y por hacer posible también el poder llevar a cabo esta sesión online que hemos titulado Diabetes y pie diabético, consejos para su prevención y abordaje del tratamiento. Lógicamente, para analizar en detalle toda esta problemática, esta complicación propia de la diabetes, contamos con un experto que me gustaría pasar a presentar. Él es José Luis Lázaro, es jefe de la unidad del pie diabético de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, José Luis. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, por aceptar la invitación y por comentar. Antes de dar paso a tu intervención, la dinámica se va a tratar de una exposición por tu parte analizando toda esta complejidad, esta complicación de la diabetes y que suscita también muchísimas dudas por parte de las personas con diabetes, las personas que nos están siguiendo ahora mismo, y tras tu exposición abriremos lógicamente el turno de preguntas. De hecho, ya animo a la gente que está siguiéndonos, que está conectada, que vaya también lanzando esas cuestiones tanto durante la intervención del doctor José Luis Lázaro o al final de la misma. Y ya sí que sin más, José Luis, te cedo la palabra y todo tuyo, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a FEDE, a la Federación Española de Diabetes, para participar en este webinar. También agradecer al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, que colabora también en esta relación, la sugerencia de que sea yo el que esta mañana comparta este rato con todos vosotros. Voy a hablar sobre prevención y manejo del pie diabético. Evidentemente siempre, aunque parezca mentira, para nosotros los clínicos o los que nos dedicamos a ver pacientes, es un hándicap hablar a los pacientes porque estamos acostumbrados a hablar entre nosotros y a hablar entre profesionales con una nomenclatura a veces muy compleja y muy técnica y siempre tenemos la preocupación de que el mensaje que voy a intentar trasladar esta mañana llegue con la suficiente claridad. Entonces, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Por lo tanto, yo voy a intentar que sea lo más claro posible y sobre todo que queden claros algunos conceptos que me parece que son importantes recordar en torno a lo que es el pie diabético. Bueno, voy a empezar con un pequeño resumen acerca de qué vamos a revisar hoy. Vamos a revisar qué es el pie diabético, porque aunque parezca mentira, yo creo que mucha gente todavía no tiene claro qué es el pie diabético. Vamos a revisar los factores de riesgo y cómo se puede hacer la prevención primaria. Vamos a dar un repaso muy rápido de cómo se maneja, que yo creo que es importante, sobre todo aquellas personas que puedan sufrir de esta enfermedad, sepan por lo menos cómo se trata. Y por último voy a terminar con unos consejos para llevar a casa, que entra dentro de esos famosos decálogos que les damos a nuestros pacientes para que hagan y que a veces, bueno, sabemos que se suma al decálogo número 150 y el paciente tiene 1500 recomendaciones que tiene que hacer y a veces es complicado. Vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a empezar diciendo qué es el pie diabético. Y el pie diabético, pues para muchas personas que a lo mejor ahora mismo cierran los ojos y piensan, ¿qué es el pie diabético? Pues bueno, puede ser una úlcera en el pie, que la pierna o el pie se te pone negro, una gangrena, porque son cosas que la gente oye, ¿no? Me ha dicho mi vecina que su padre que tenía diabetes y le han tenido que amputar la pierna o se le ha puesto los dedos negros. Bueno, para otras muchas personas pueden ser los pies de una persona con diabetes. La verdad es que el pie diabético se puede presentar de distintas maneras. Se puede presentar simplemente con alteraciones en la piel de los pies, es decir, la presencia de sequedad cutánea o presencia de grietas en los talones, callosidades muy prominentes, deformidades importantes en los pies que pueden dar lugar a que la persona tenga mal apoyo o que camine mal o, lógicamente, pues como parte importante, que aparezca una úlcera en el pie. Por lo tanto, el pie diabético no es solamente una úlcera y quizás el mensaje sería que todo el mundo entienda que el pie diabético es en sí mismo un síndrome, es una enfermedad y además así se considera en todos los consensos que se escriben a nivel internacional donde se intenta sacar del capítulo de la úlcera. ¿Y por qué? Porque si se mete dentro del capítulo de la úlcera, solo se atiende cuando es una úlcera
y el tratamiento o el cuidado termina cuando la úlcera cicatriza. Y ya vais a ver a continuación cómo el pie diabético es más que esa úlcera. Por lo tanto, esto es un universo complejo, difícil. Los que nos dedicamos a ellos llevamos años trabajando en esta patología y todavía seguimos aprendiendo e investigando en cómo avanzar en ella. ¿Por qué? Porque la enfermedad del pie diabético integra la úlcera en sí misma, pero otras complicaciones que se van a producir en el pie y en la pierna de la persona con diabetes, que fundamentalmente van a ser alteraciones en la sensibilidad, en cómo se nota, en cómo se siente las cosas en el pie y la pierna, alteraciones en la vascularización, en la sangre que llega a las piernas y a los pies, que se va a ver en algunos casos reducida, pero esto se suma a que puedan aparecer úlceras, a que el pie se pueda deformar y aparezca, por ejemplo, lo que se denomina un pie de Charcot, que es una deformidad muy grosera del pie con un derrumbamiento de todo lo que es la zona del arco. Todo esto entra dentro de lo que es la enfermedad del pie diabético. Sin duda, la úlcera es una parte importante, es una complicación, pero cuando la úlcera ya aparece, el paciente, la persona, tiene ya complicaciones previas, que es lo importante detectarlas a tiempo para que esto no ocurra. Fijaros, si pudiéramos poner un punto o un denominador común sobre el pie diabético, podríamos decir que hay una falta generalizada de concienciación. Y esto es muy importante porque cuando no hay concienciación, no hay acciones. Y hay falta de concienciación en los pacientes, en vosotros, porque probablemente os han concienciado, os han educado, os han mostrado otras complicaciones de la diabetes que no el pie diabético, que para muchos os suena algo raro, ¿no? Eso a mí nunca me va a pasar, o eso va a pasar solamente si fumo, o pasa solamente a unas personas que son muy mayores ya, o eso le pasa a gente que tiene poca higiene en el pie. Son cosas que nos cuentan nuestros pacientes. Nunca pensaban que les iba a pasar. Pero lo que es más importante, los que os tienen que educar, los que os tienen que dar el consejo de salud, los profesionales sanitarios, también tienen poca concienciación sobre el pie diabético y sobre todo en atención primaria. Médicos de atención primaria y enfermeras de atención primaria tienen un nivel de concienciación bajo y esto hace que no se ponga mucho esfuerzo en educar al paciente, en decirle cómo debe prevenirle y qué tiene que hacerse. Por lo tanto, muy importante la concienciación y a partir de ahora que penséis que esto puede ser parte de una complicación de la diabetes y que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. No se trata de asustar, no se trata de provocar alerta, alarma, pero sí que exista una cierta cuidado o consideración acerca del pie diabético. ¿Esto cuánto de frecuente es? Esto es una cosa que a veces se entiende mal. Ahora que estamos todos tan puestos al día de incidencias, prevalencias, antes la gente no sabía lo que era la incidencia y prevalencia, solo los médicos que nos dedicamos a las patologías. Pero resulta que ahora yo hablo con mi madre y me dice la incidencia del COVID que hay en Holanda, o hablo con un vecino y me habla de incidencia por cada 100.000 habitantes. Lamentablemente se ha puesto de moda con el tema del COVID. Dentro de todo esto hay algo que asusta y es que hay una incidencia a lo largo de la vida que se ha demostrado que el 25% de las personas con diabetes van a desarrollar una herida en el pie a lo largo de su vida. Estos son muchos, es un cuarto de las personas con diabetes pueden tener a lo largo de su vida una herida en los pies. Luego, no es tan infrecuente, es menos frecuente en la población general, pero es frecuente o es probable, más que frecuente, probable en las personas que tienen diabetes. Fijaros, algunos datos que asustan en el sentido del contexto global. La enfermedad del pie diabético está dentro de las 10 enfermedades que provocan mayor discapacidad en el mundo. Dentro de las 10. Se sabe o se entiende que cada 20 segundos una persona en el mundo sufre una amputación del pie o de la pierna a consecuencia de la diabetes. Y fijaros, lo que es más importante es que el pie diabético parece ser que se ha demostrado que es un marcador de morbi-mortalidad. ¿Eso qué significa? Que el tener un pie diabético significa que probablemente la diabetes está descontrolada, no bien controlada o que ha generado complicaciones no deseables, o bien que las personas que desarrollan ese pie diabético van a tener una pérdida de esperanza de vida. Luego, muy importante de nuevo, la prevención. En el año 2005
la Federación Internacional de Diabetes hizo una campaña dentro de lo que era el Día Mundial de la Diabetes, que sabéis que se celebra el 14 de noviembre, hizo una campaña para prevenir las amputaciones a nivel mundial. Y sobre todo porque se ha demostrado que esas amputaciones son mucho más frecuentes en las personas con diabetes que aquellas que no lo son. Y fijaros, en el 85% de los casos esas amputaciones se producen porque el paciente tiene una úlcera. Cuando vamos a hablar de cómo está España en amputaciones por pie diabético, bueno, ya sabemos cómo somos los españoles. Siempre decimos, si es que somos los primeros para lo malos, accidentes de tráfico, suicidios, fracaso escolar, consumo de cocaína. Bueno, pues por desgracia nos pasa lo mismo con el pie diabético. Fijaros, estos son datos de la OCDE. España está en el puesto 18º en el ranking de países con tasas de amputación. ¿Podemos decir que hay 17 que están peor que nosotros? Sí, pero lo que es un poco difícil de entender es conocer que países como, por ejemplo, Italia o como Reino Unido o Irlanda tienen una incidencia a la mitad que la nuestra de amputaciones. Tan diferente es su sistema sanitario, tan diferente es cómo se abordan los pacientes, ¿no? Y de nuevo, fijaros, probablemente lo que estamos viendo es que estos pacientes llegan tarde a la consulta, llegan tarde a pedir atención médica y por lo tanto el paciente llega ya en unas condiciones probablemente difíciles de manejar. El problema que tiene el pie diabético, y hablábamos antes de la concienciación, es que no se visualiza lo que significa. Y esto significa que una persona con diabetes tenga una úlcera en el pie o que sufra una amputación, disminuye su esperanza de vida. La esperanza de vida es algo que nos preocupa en enfermedades tan importantes como el cáncer. Claro, si hoy en día a alguien le llaman por teléfono y le dicen que su hermana, su prima, su padre le han diagnosticado un cáncer de mama o un cáncer de próstata, hay una alarma en la familia tremenda, todo el mundo se moviliza, todo el mundo se vuelca en arropar, en, digamos, consolar a ese paciente porque el cáncer, digamos que asusta porque está asociada a tasas de mortalidad. Fijaros, la úlcera de pie diabético se asocia a tasas de mortalidad que doblan el cáncer de mama. ¿Cuántas campañas habéis visto del lazo rosa del cáncer de mama, el Día Internacional del Cáncer de Mama, famosas presentadoras de televisión, la reina Leticia saliendo a la televisión para hacer campañas de una enfermedad que es tremendamente grave y lógicamente con un impacto social importante, pero que tiene una mortalidad 3 veces inferior a lo que es tener un pie diabético? Yo cuando digo esto a veces pienso, la gente pensará que exagera. Claro, como él se dedica a pie diabético tiene que decir que es lo más importante del mundo. No lo digo yo, estos son datos de la literatura. Pero fijaros qué importante. Cuando una persona con diabetes sufre una amputación de la pierna, la esperanza de vida se disminuye tanto que la mortalidad duplica a la media de todos los cánceres, ya no solamente el cáncer de mama. Cánceres comunes como el cáncer de próstata o el cáncer de hígado, se duplica. Luego, cuando a una persona en un hospital en nuestro país se le indica una amputación mayor, estamos reduciendo su esperanza de vida. Por eso os decía al principio que esto no es una herida, que esto es una enfermedad muy importante y muy grave que entre todos tenemos que intentar frenar y tenemos que dar a la persona con diabetes más años de vida y más calidad de vida. Fijaros, en Estados Unidos han hecho una campaña muy importante para sensibilizar al paciente y han dicho, mire usted, si usted tiene diabetes y tiene un callo en los pies, tiene la misma probabilidad de morir o la tasa de mortalidad es la misma que una señora que se palpa una mama y se detecta un bulto. ¿Por qué? Porque la asociación entre una callosidad en una persona con diabetes y el pie diabético es lo mismo entre el detectar un bulto y la posibilidad de que haya un cáncer de mama. El riesgo de mortalidad es lo mismo. Por lo tanto, esto ya lo que nos tiene que hacer el primer mensaje, ninguna persona con diabetes puede tener callos en sus pies, ninguna. Hay que hacer políticas de callosidades cero. Luego lo vamos a ver a continuación. Luego aquí hay un punto de no retorno. Un punto de no retorno que es como cuando despega un avión en la pista de despegue. Llega un momento en el cual que cuando el avión coge velocidad y ya encara al final de la pista de despegue, o despega o se estrella. Esto pasó lamentablemente con el famoso accidente aéreo que tuvimos aquí en Madrid de Ryanair, donde el avión no despegó y al final se estrelló. Bueno, pues aquí nos estrellamos cuando el paciente ya genera la úlcera, porque ya esto es el inicio de complicaciones frecuentes
que se alargan a lo largo de la vida. Estos pacientes, por desgracia, terminan teniendo una pérdida de calidad de vida muy importante porque limitan su actividad. Por lo tanto, ¿qué es muy importante que tengamos en cuenta? La parte positiva. Vamos a ver la parte positiva de todo esto que he contado, porque si no, pues muchos de vosotros diréis, vaya depresión. Desconecta. El paciente cuando ve que hay algo que es muy grave, desconecta, o otros se asustan y no quieren volver a abrir esto. Bueno, vamos a la parte importante. La parte importante, el 80% de las lesiones de pie diabético se pueden prevenir. Lo que es estúpido es que sepamos prevenirla y no pongamos en marcha mecanismos de prevención. Por eso es muy importante que reivindiquemos a la administración pública, a los gestores sanitarios, que se hagan programas de prevención primaria en pie diabético. Primaria significa que un paciente con diabetes no tenga nunca una úlcera, porque esa es la única forma de prevenir que ese paciente se ampute y que ese paciente se muera. Y para prevenir tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo. ¿Por qué una persona con diabetes desarrolla una úlcera de pie diabético? Fijaros, hay algunos que son no controlables, que es el tiempo de padecimiento de la diabetes y la edad. Bueno, pues a mí me gustaría tener 20 años menos, pero no puedo. Entonces, claro, pues si una persona tiene 70 años y lleva 20 años teniendo diabetes, pues evidentemente tampoco va a poder controlarlo. Pero hay otros factores que sí son controlables. Ahora bien, todas las enfermedades o las comorbilidades que se suman a la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el fumar, el deterioro de la función renal, la hipercolesterolemia, todos esos son factores de riesgo que, sumados a lo que fundamentalmente genera la úlcera, que es la pérdida de sensibilidad en los pies y que el pie tenga deformidades, es lo que va a hacer que el paciente tenga una úlcera de pie diabético. Estos son más o menos los factores de riesgo. Fijaros, esta diapositiva es un poco abrumadora porque hay mucha letra, ¿no? A mí no me gusta poner muchas diapositivas con muchas letras, pero lo he traído aquí porque son las recomendaciones de las guías internacionales sobre cómo se tienen que organizar los cuidados de la enfermedad del pie diabético. Y fundamentalmente dicen cosas que son claves. Primero, hay que educar a la persona con diabetes. La persona con diabetes tiene que conocer lo que es el diabético. Segundo, hay que evaluar el riesgo que tiene la persona de que tenga enfermedad de pie diabético. Tercero, hay que facilitar la atención podológica a todas las personas con diabetes. Eso es algo que en nuestro país no es universal. Y sois vosotros, las personas con diabetes, lo que tenéis que reclamarlos. Igual que se reclama la atención psicológica, se reclama el tratamiento para la hepatitis C, se reclama otras cosas, tenéis que reclamar la atención podológica porque es parte de la prevención. Luego ya cuando el paciente tiene una úlcera, pediremos que exista otra estructura. Por lo tanto, la prevención básica se basa en identificar cuándo un paciente tiene un pie de riesgo y cuando tiene ese pie de riesgo, darle la educación que necesita para que el paciente tenga unos hábitos de seguridad que están relacionados con el uso de un calzado apropiado, con la realización de determinados hábitos que van a impedir que el paciente desarrolle esa úlcera. ¿Y cómo sé si yo tengo diabetes que en mi pie tiene riesgo? Pues fijaros, está en base a tres cosas fundamentales. Que tenga neuropatía, que es que pierda sensibilidad en los pies. Esto significa que la diabetes provoque que deje de sentir cosas en los pies, dejo de sentir que el agua está caliente, dejo de sentir que me aprietan los zapatos, dejo de sentir que quema la arena de la playa, dejo de sentir que me he clavado un cristal. Pérdida de sensibilidad. El segundo factor de riesgo o que analiza el riesgo de la persona con diabetes es la isquemia, la enfermedad arterial periférica. Llega menos sangre al pie, es decir, las arterias que van hacia el pie por alguna razón se ocluyen, disminuyen su luz y la sangre, la cantidad de sangre que llega al pie se disminuye, o bien el paciente tiene deformidades. Dentro de esos tres factores de riesgo son tres evaluaciones que periódicamente la persona con diabetes se debe de hacer y las debe de hacer cualquier gestor de salud en atención primaria, un médico especialista, un podólogo, cualquier profesional sanitario que vea a una persona con diabetes debe de establecer qué riesgo tiene esa persona de tener úlcera en base a estas tres cosas. Que haya perdido sensibilidad en el pie, que la sangre llega en menor cantidad o que tenga deformidades. Y aquí hay una cosa muy importante. ¿Cuántos de los que me estéis oyendo y tengáis por encima de 50 o 60 años tenéis los pies sanos, sin ninguna deformidad y sin ninguna callosidad? Es que es muy difícil, que muchos ya per se tenéis deformidad y eso ya es un riesgo para poder tener esa úlcera. Por lo tanto, esos pacientes hay que evaluarlos en la pérdida de sensibilidad, son pruebas que se hacen de forma
muy sencilla en la consulta, que son indoloras, que simplemente es evaluar si la persona siente o no siente. Hay que saber si llega la sangre a los pies. Se hace también con una prueba muy sencilla, que es palpar los pulsos, ver si la sangre llega o no al pie, palpando el pulso, igual que se palpa el pulso en la arteria radial para ver si estoy vivo, pues saber también si el pie está vivo, si tiene esos pulsos que tenemos dos en el pie, el pedio o tibial posterior. Y luego, muy importante, hay que evaluar el pie, cómo funciona, cómo se camina y qué deformidades hay. Y por eso aquí es muy importante el papel del podólogo. ¿Por qué? Porque las deformidades, las callosidades, las prominencias óseas son lo que van a dar lugar a la aparición de la herida. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene un callo y le duele? Muchos diréis que va al podólogo. Por desgracia, van al podólogo cuando se lo han cortado, arrancado, mordido, raspado, se han puesto ajo y ya al final van al podólogo algunos. Por desgracia, hay que ir al podólogo cuando se tiene una callosidad y duele. Pero una persona que tiene un callo y no puede caminar, lo que hace es pedir ayuda, consultar. ¿Qué hace una persona cuando tiene un callo, por muy grande que sea, y no le duele? Pues no hace nada. Se queda igual, sigue caminando, sigue pisando sobre esa zona que al final le va a hacer un despegamiento de la piel y le produce la herida. Esa es la principal causa de la úlcera de pie diabético. Luego, acordaros, esos pacientes con diabetes, vosotros no pueden tener esas callosidades, no pueden tener sequedad cutánea, no pueden tener grietas. Fijaros, hace poco publicamos, junto con la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Oncología y Cirugía Vascular, un documento de consenso en España para clasificar el riesgo de tener úlcera de pie diabético y dimos unas recomendaciones cada cuánto tiempo tiene una persona con diabetes que evaluar su pie. Como mínimo, una vez al año. Una vez al año para aquellos que tienen un riesgo muy bajo, es decir, que tienen sensibilidad perfecta, no tienen isquemia y, muy importante, no tienen deformidad en el pie. Pero ya una persona con diabetes que tenga un juanete, que tenga un callo, que tenga un dedo en martillo, esa persona tiene que ir cada 6 meses a que le vea un especialista para reevaluar la posibilidad de que tenga o no una úlcera de pie diabético. Muy importante la prevención, evaluar el riesgo. Y aquí entramos en otro capítulo muy importante, que es el calzado. El calzado es el principal factor desencadenante de una úlcera. Por desgracia, nos encontramos pacientes que nos llegan a la consulta con estos apaños que se hacen ellos. Pues ¿por qué? Pues porque al calzado se le da poca importancia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona la invitan a una boda, se va al Corte Inglés, se compra un traje, se gasta un dinero, una corbata, una camisa, un hombre, y ya el zapato se compra el más barato, el último que encuentra a la salida del parking metido dentro de un cajón en una montaña de calzados que pone oferta. Le damos muy poca importancia al zapato y aquí es fundamental. Porque una persona que no tiene sensibilidad, un zapato que le roza, no lo nota. Y eso le puede dar lugar a la aparición de una úlcera. Por lo tanto, es muy importante que nosotros os eduquemos a vosotros, los pacientes, a llevar un zapato adecuado. Y un zapato adecuado que tiene que estar adecuado al riesgo. Claro, si una persona no tiene ningún riesgo, pues habrá que hacer unas recomendaciones generales. Pero si una persona tiene riesgo, hay que recomendarle un zapato específico y que tiene que tener unas características fundamentales. Esto está recomendado por todas las guías, pero lo que es muy importante es que os eduquemos cómo seleccionar al calzado adecuado. Y aquí es muy importante que sepáis qué tipo de zapato, a qué hora hay que comprarlo, qué características tiene que tener la suela, qué altura tiene que tener el tacón, cómo me lo tengo que cerrar. Bueno, aquí tenéis una serie de características generales. Lógicamente, recordar que el zapato no solamente hay que comprarlo con longitud, sino también con anchura y con altura, porque el pie tiene 3 dimensiones, no es un folio, ¿de acuerdo?, que vais a meter dentro del zapato. Debe de tener un tacón inferior a 4 centímetros, debe de tener una suela que facilite el despegue, debe tener un contrafuerte rígido que no se deforme, debe de permitir ajustarse si el paciente tiene deformidades, debe siempre de cerrarse por velcros o cordones, evitar el uso, por ejemplo, de manoletinas o zapatos tipo castellanos que se ajustan pero no tienen un elemento de ajuste, y debe estar libre de costuras y arrugas en el interior. Esas son las recomendaciones generales de un calzado ideal. Como norma, pensar que el calzado blando, las suelas blandas, la famosa zapatilla de estar por casa que yo la cojo y la agarro y la retuerzo, eso no es bueno para prevenir úlceras de pie diabético. Al contrario, eso es malo, porque lo que necesitamos es un zapato que nos proteja del exterior con una determinada consistencia que guía al pie cuando el paciente va caminando.
Y luego, una cosa muy importante, si evaluamos al paciente en riesgo sobre la presencia de deformidades y la presencia de determinadas callosidades o alteraciones en el pie, alteraciones de las uñas, es muy importante que aseguremos que la persona tiene un tratamiento de esos signos preoperativos. Aquí es muy importante educar que una persona con diabetes nunca puede ponerse un callicida para eliminar una callosidad. Esto está totalmente contraindicado. Por desgracia, son hábitos que se siguen viendo. Por desgracia, incluso algunas enfermeras mandan a veces ácido salicílico para eliminar una callosidad, cuando esto lo que tiene que hacer es enviarlo a un podólogo para que haga una atención básica del pie. Por lo tanto, muy importante, ir al podólogo para que le corte las uñas si usted no llega, para que le haga una corte correcto de esas uñas. Muchas personas mayores no se alcanzan bien o no ven bien, pues hay que ir al podólogo a que le haga esa atención. También cuando las uñas se engordan y están muy engrosadas, hay que ir al podólogo a que haga ese adelgazamiento de la placa ungueal, que eso con unos motores que se hacen como los que tienen los dentistas, lo que hace es que va rebajando esa placa ungueal para tener las uñas en perfecto estado. Y luego, muy importante que nos acordemos de que hay que retirar las hiperkeratosis de forma frecuente. Cuando una persona tiene una callosidad o una hiperkeratosis, la persona con diabetes debe ir al podólogo de forma frecuente para evitar que esa callo se convierta en una úlcera. Y aquí es muy importante la política callos cero. Una persona con diabetes no puede tener nunca callos en sus pies, tiene que tener el pie como el de un bebé, igual de hidratado, igual de sano, igual de elástico, porque un pie seco, con callosidades, es un pie que va a dar lugar a la formación de esas hiperkeratosis y a la aparición, por desgracia, posteriormente de esas úlceras. Cuando lo necesite, se le debe de recomendar el uso o la aplicación por parte de un podólogo de los tratamientos ortopédicos que precise, una plantilla, una órtesis de silicona y, como insisto, dije antes, el calzado más adecuado. En el consenso que hemos publicado, que decía antes, entre la Sociedad Española de Diabetes, Sociedad Española de Angiología, Cirugía Vascular, hemos recalcado la importancia de facilitar el acceso a la atención integral del pie diabético a las personas con diabetes de alto riesgo de ulceración. Y esto, por desgracia, solamente se va a conseguir si se consigue la inclusión del podólogo en atención primaria. ¿Por qué? Porque es ahí donde hay que hacer prevención primaria. Y si no tenemos ese acceso fácil y universal para nuestros pacientes, estará sujeto a que el paciente tenga dinero para ir a una consulta privada, a que el paciente elija a un profesional que esté capacitado para tratarle de forma adecuada, a que el paciente pueda asumirse las intervenciones ortopédicas que el profesional le indique, a que el paciente decida cuáles son las frecuencias de revisiones y que esas decisiones estén en base a que tiene un coste sanitario. Y por eso es muy importante que la podología sea parte de la cartera de servicios universal para las personas con diabetes, sobre todo en atención primaria. No lo digo yo, lo dicen un grupo de expertos, yo participo de ellos, pero también en el que participan médicos de atención primaria, enfermeras, endocrinos, cirujanos vasculares, traumatólogos y podólogos que han llegado a esa conclusión. Otro consejo muy importante para las personas con diabetes en riesgo. Si yo tengo pérdida de sensibilidad en los pies o tengo deformidades en los pies y tengo diabetes, tengo que ser consciente de que los cambios bruscos en la actividad son factores de riesgo. Esto lo conoce todo el mundo. Cuando uno se va de viaje a visitar una ciudad, se va a Roma y gasta un día entero en ver la ciudad y llega por la tarde al hotel, ¿qué le pasa a la mayor parte de la gente cuando se quita los zapatos? Que tiene una ampolla. Vale, pues eso en una persona que no tiene diabetes, pues no tiene mayor importancia, pero una persona con diabetes, esa ampolla puede ser el inicio de una infección o puede ser el inicio de una herida. Por lo tanto, los cambios de los hábitos de actividad tienen que ser paulatinos. Las personas con diabetes y en riesgo, sobre todo, deben de tener una actividad, una adecuación a su actividad de forma paulatina. Evitar irse de compras un día entero, patearse la ciudad por turismo, de repente me da la neura y me han dicho que tengo que hacer ejercicio físico y me compro unas zapatillas de deporte y me voy a caminar 10 kilómetros. Cuidado, porque son hábitos de riesgo los cambios bruscos en la actividad. Por lo tanto, muy importante que lo tengáis en cuenta. Lamentablemente, de esto voy a hablar muy poquito, lamentablemente todavía estos pacientes con diabetes sufren amputaciones y llegan a nuestras consultas con úlceras y hay que tratarlas. ¿Qué es importante? Pues es importante que el paciente sepa cómo se trata, ¿no? Pues porque cualquier paciente necesita saber
cómo es el tratamiento, cuando menos para reclamar que le den el mejor tratamiento posible. El tratamiento de una úlcera no depende de una cosa sola, sino que son 5 puntos importantes. Descargar la zona donde está la herida, que el paciente tenga una buena aporte vascular y si no lo tiene que le revascularice, que se trate de forma correcta y temprana la infección, que se ajuste el control de la diabetes y de sus comorbilidades y, por último, el tratamiento local de la herida. Lo que es muy importante, que la enfermería de atención primaria, que es la que recepciona este tipo de pacientes, esté entrenada en una evaluación específica en las personas con diabetes. Y, por lo tanto, esa enfermera en una persona con diabetes y una úlcera en el pie debe hacer una evaluación vascular, descartar la infección, descartar que el hueso esté infectado, aplicar técnicas básicas de descarga y aplicar técnicas de desviamiento cortante básico. Pero lo que es más importante, cualquier profesional sanitario que trate a un paciente con una úlcera epidiabético debe de estar conectado o saber dónde está la unidad epidiabético más cercana para derivarlo cuando el paciente se complique. Muy importante. Otro aspecto muy importante del manejo de la úlcera epidiabético. Bueno, aparte del aspecto de desviamiento y descarga, que es lo más importante en el manejo local, una persona que tiene una úlcera epidiabético lo que hay que hacer de forma inmediata es retirarle el uso de calzado habitual, porque va a requerir de unos vendajes, de unos apósitos y una descarga que va a impedir que el paciente se pueda volver a calzar hasta que la úlcera cicatrice con el calzado habitual. Hay ya terapias específicas para pacientes que tienen úlceras con afectación vascular. Y muy importante que los vendajes cubran todo el pie, nos dejen los dedos al aire para que a través de los dedos no entren bacterias que puedan infectar la herida. Por desgracia, las úlceras de pie diabético a veces solamente recaen sobre la responsabilidad de las enfermeras que las tratan. Y son estupendas porque en España tenemos una enfermería muy capacitada y unos profesionales de primer nivel. Pero no se pueden inhibir en el manejo de estos pacientes en atención primaria otros profesionales como el médico de atención primaria, porque del control general de la enfermedad también depende el pronóstico de la herida. Por lo tanto, un paciente que tiene una úlcera epidiabético tiene que actualizarse sobre un análisis de sangre que incluya un perfil de hemograma completo, un perfil glucémico, lipídico y nutricional, evaluar si el paciente necesita algún aporte nutricional extra porque la cicatrización consume más recursos del organismo, intentar ajustar el control metabólico del paciente, intentar ajustar la presión arterial, intentar ajustar los niveles de colesterol y evitar el consumo de tabaco, porque tiene un efecto pésimo sobre la vascularización del paciente. Por lo tanto, muy importante también el papel que tiene aquí el médico de atención primaria. Bueno, esto es un poco el contexto de qué es el pie diabético, cuáles son los factores de riesgo, cómo se identifica el riesgo y cómo se puede prevenir. Pero ahora viene la parte de qué me llevo a casa o qué me llevo a casa de este webinar. He intentado condensar las partes más importantes de los consejos a llevar a casa como parte de esta información. Lo primero, el primer paso. Todas las personas con diabetes deben de vigilar sus pies de forma diaria. Todos los días deben de inspeccionar sus pies para ver si presentan ampollas, rasguños, hinchazones, zonas enrojecidas y también revisar sus pies para ver si tienen callosidades, durezas, grietas o sequedad. Recordad, muy importante, callos cero. Yo siempre he pensado, hay que hacer una camiseta para las personas con diabetes, con callos cero. Si tengo diabetes, no puedo tener callos en los pies. Siempre hay que tener los pies como los de un bebé. Es muy importante vigilar, fijaros, los cambios de temperatura y coloración en el pie. En una persona con diabetes, tan negativo es que de repente el pie se hinche y se ponga caliente, como que el pie se ponga azul y frío. Esos cambios de temperatura extremo están relacionados con la aparición de complicaciones. En unos casos, por ejemplo, con la aparición de pie de Charcot y en otros casos con el desarrollo de una isquemia. Por lo tanto, hay que revisarse, tocarse o que te toquen los pies, porque a veces uno no lo nota, para ver si están fríos o si están calientes. Dentro del contexto, lógicamente, si estamos en invierno y venimos de la calle y estamos a 2 grados bajo cero, pues los pies van a estar fríos. Pues una vez que entramos y entramos en contacto con la temperatura normal, hacer esa evaluación. Vigilancia diaria de los pies. Segundo paso, higiene de los pies. A esto también vais a tener múltiples recomendaciones que se encuentran en muchos sitios y se encuentran en muchos decálogos. En primer lugar, los pies hay que lavarlos todos los días si no se hace parte de la higiene diaria de la ducha diaria de todos los días.
Bueno, hay gente que dice, no, yo me ducho todos los días ya, pero hay gente que no, y sobre todo a la gente mayor a veces le da pereza porque hace frío, y ahora que estamos en situaciones de casi de problemas energéticos, de que gasto luz, agua, gas, bueno, pues por desgracia los pies hay que lavarlos todos los días. Hay que comprobar la temperatura del agua o con la mano o si no, con un termómetro de los que usan los bebés para lavar a los bebés, porque a veces las personas con diabetes pueden perder la sensibilidad y hay que utilizar siempre para su lavado un jabón neutro. Muy importante, después del lavado, secarse muy cuidadosamente todos los pies, poniendo especial atención al espacio entre los dedos. Entre los dedos, si queda humedad, puede dar lugar a la aparición de hongos, de grietas, y eso puede ser el inicio de un problema en los pies. Después de lavarse, ¿qué hay que hacer? Hidratar la piel. Acordaros, la piel del bebé. Pues hay que hidratar los pies. Sobre todo porque las personas con diabetes también tienen más tendencia a tener sequedad en los pies a consecuencia de esa neuropatía, en este caso la neuropatía autónoma. Hay que darse una crema que tiene una capacidad hidratante, no que sea queratolítica, no que sea uncallecida, como máximo 10-20% de urea. No es recomendable que se corten las uñas en su domicilio si necesita arreglárselas, limárselas con un cartón y en el caso de que se las corte siempre hacer un corte recto. Nunca utilizar callicidas para intentar retirar los callos. Si hay callos hay que ir al podólogo y siempre hay que visitar al podólogo cuando hay uñas hipertróficas que son difíciles de cortar, cuando no me alcanzo bien, cuando no veo bien. Por lo tanto, eso es importante. Y muy importante, por favor, no acuda, una persona con diabetes no puede acudir a un centro no sanitario a hacerse pedicuras. Nada de cortarse las uñas en peluquerías, en las tiendas de chinos, meter los pies en las bañeras llenas de pececitos, esos que te dan mordiscos. Eso es totalmente un factor de riesgo. Esos centros no están autorizados para atender a personas con diabetes y sobre todo para garantizar los mínimos de higiene y de especialización profesional que se requieren. Por lo tanto, usted vaya a la peluquería a cortarse el pelo, a teñírselo, a peinarse, pero no a tratar sus pies. Nunca una persona con diabetes puede ofrecer o dejar sus cuidados de pie a profesionales no sanitarios. Muy importantes. Paso 3. ¿Cómo me tengo que calzar y qué calcetines tengo que usar? Bueno, lo hemos dicho acerca del zapato. Muy importante que la longitud y la anchura sean suficientes. Siempre es recomendable darle la vuelta al calzado y cuando vemos la suela ponerla con el pie descalzo sobre la anchura del pie para que veamos si la horma de mi zapato se ajusta a la anchura de mi pie. Claro, normalmente el pie es elástico y se encoge y permite meterse dentro, pero eso no es lo recomendable. Siempre recuerden, muy importante, que haya materiales que permitan que sean más o menos elásticos, que no haya costuras interiores, que se cierre por cordones o velcros y siempre, muy importante, que la suela sea rígida. Nada de suelas blandas, de goma, de estos. Hace muchos años me acuerdo que muchos pacientes venían con el famoso chascarrillo de los 24 horas, estos zapatos que se doblaban y nada, eso es nefasto para los pies y en particular para las personas con diabetes. Antes de ponerse el zapato todos los días hay que meter la manita, porque si tengo neuropatía, o el problema de la neuropatía es que a veces se produce y yo no me doy cuenta, se me ha podido meter dentro un palillo, un trocito de cristal del vaso que se me rompió el día anterior, una chapa de una Coca-Cola, la espadita del Playmobil del nieto que lo tengo en casa jugando. Bueno, pues todo eso hay que meterlo antes de meterse el zapato. Y luego hay que hacer, cuando me compro un zapato nuevo, hacer una adaptación progresiva, no ponérmelos el primer día y caminar 10 horas diarias. Y sobre todo, muy importante comprarse los zapatos a última hora del día, que es cuando el pie está más hinchado. ¿De acuerdo? Muy importante. Si el podólogo me ha recomendado que tengo que usar un zapato para prevenir la úlcera, por desgracia hay que llevarlo dentro y fuera de casa. Tenemos que preguntar al profesional qué zapato tengo que llevar fuera y qué zapato tengo que llevar dentro. Si tengo neuropatía, no es recomendable usar zapatos con chanclas o calzado abierto. Y sobre todo, antes de comprar un zapato y de cambiar de calzado, pregunte a su podólogo y pide asesoramiento. Eso es muy importante. Acerca de los calcetines, una persona con diabetes siempre tiene que llevar calcetines en sus zapatos. Yo con esto he tenido una lucha de muchos años con mis pacientes porque muchos de ellos llegan el verano y se quitan los calcetines o las medias. Bueno, pues por desgracia eso es un factor de riesgo de tener
ampollas. Y por eso es muy importante que siempre llevemos el calzado con calcetín. Hay que llevar un calcetín de fibra natural, en colores claros, que nos permite identificar si ha habido una ampolla o una hemorragia y que yo lo pueda ver, ¿de acuerdo? Y hay que asegurarse que el calcetín no presenta arrugas y que tiene las suficientes dimensiones correctas para que no me apriete y no sea compresivo y no me corte la circulación que llegue al pie. Y por último, vamos a hablar de los riesgos. ¿Qué cosas no debo de hacer? Evitar caminar descalzo por casa, la piscina o la playa. Recuerden que a veces esa neuropatía se aparece sin que nos demos cuenta. No acercar los pies a superficies calientes, sobre todo ahora en invierno, cuidado con acercarlo a radiadores o a estufas, porque si tengo neuropatía no me puedo dar cuenta y se me queman los pies. Lo hemos dicho antes, no realizar cambios bruscos en su nivel de actividad. Si no camino 5 kilómetros al día, no de la noche a la mañana ponerme a querer hacer el maratón de Nueva York. Eso no es muy recomendable. Y planificar quitarse los zapatos cada cierto tiempo para vigilar si hay enrojecimientos, ampollas o cualquier signo de alerta. Recordar que es muy importante que parte de la prevención de las complicaciones de la diabetes es controlar su diabetes. Por lo tanto, el ejercicio regular, la actividad física es la mejor medicina para evitar las complicaciones relacionadas con el pie diabético. Seguir los estilos de vida que recomiendan pues, todos sus actores de salud, el médico, la enfermera, seguir una dieta equilibrada, no beber alcohol y sobre todo en el caso del pie diabético, el enemigo número 1 es el fumar, el tabaco. Y luego de forma regular, lógicamente, hay que hacer el seguimiento, el control de su enfermedad y para implicarse en intentar llevar el mejor control posible para evitar que estas enfermedades o que estas complicaciones aparezcan o en la medida de lo posible que aparezcan con el menor impacto para cada uno de ustedes. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Sé que ahora hay una ronda de preguntas y para cualquier otra consulta o contacto, ahí tienen mi correo electrónico, donde pues también encantado de poder atender cualquier duda o cuestión que puedan plantearme. Y muchísimas gracias, ha sido un gusto y espero no haber sido demasiado técnico o demasiado liado, porque a veces, como os decía al principio, es un hándicap para nosotros hablar para pacientes y que pensar que todo queda claro y que no les hemos liado más de lo que tenían antes. Espero que no y muchísimas gracias por la atención. Desde luego que no, José Luis, la verdad que ha estado muy bien, muy interesante. Yo creo que has dado una serie de claves muy importantes de esa primera acercamiento y ahora vamos a pasar a las preguntas de la gente que nos los está trasladando a través del chat. Hay una primera que sí que es verdad que, bueno, y tú como miembro también del Consejo de Podología nos puedes también conocer a través de, bueno, de este colegio en el que también trabajas activamente, nos trasladan cuál es la situación actual de las unidades del pie diabético en cada comunidad, porque realmente la situación es muy dispersa, muy variable, una inequidad y bueno, en general, ¿podríamos hablar de que hay alguna comunidad puntera en esto o todo lo contrario, una comunidad que estaría pues muy deficiente y necesitaría mejoras? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la apuesta sería que el podólogo se incluyera de forma universal en la cartera de servicios del sistema sanitario público, tanto en unidades de pie diabético como en atención primaria. Yo creo que donde es muy importante esa atención primaria. Las unidades de pie diabético son importantes cuando ya el paciente tiene la herida y tiene complicaciones para evitar amputación, pero lo que sería interesante es que el paciente nunca tuviera la herida y por eso el podólogo es muy importante en la atención primaria. En unidades de pie diabético, gracias a Dios estamos en mejor situación que hace unos años atrás. Yo creo que hay dos comunidades que son punteras, que son Cataluña y Madrid, que son las que aunan la mayor concentración de unidades de pie diabético donde el podólogo se ha integrado. Aquí en Madrid hay 4 o 5 hospitales que ya lo tienen, en Cataluña pasa lo mismo y por desgracia hay otras regiones que están en la cola, Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha. Estamos hablando prácticamente la mitad del territorio nacional donde estas unidades son anecdóticas o ni siquiera existen. Y yo creo que hay que intentar fomentar a que esto se ponga, porque hay un estudio que se ha publicado no hace mucho sobre las diferencias de las tasas de amputación. Y creo que eso en el país que vivimos es inaceptable.
No puede ser que yo tenga más riesgo de amputación porque viva en una región que otra, porque nadie aceptaría que yo pudiera morir por un infarto de miocardio, tuviera más probabilidad de morir por una enfermedad, un accidente cerebrovascular, viviendo en Madrid o viviendo en Cáceres. Eso no es lógico y ahí yo creo que los pacientes tienen mucho que hacer y que decir. Perfecto, José Luis. También nos están comentando, bueno, yo creo que también lo has comentado a lo mejor, pero bueno, si puedes ahondar un poco sobre los últimos avances que ha habido en cuanto al tratamiento, al abordaje. Entendemos que, bueno, este año cumplimos 100 años, ¿no? Bueno, de un descubrimiento también clave y entiendo también que han sido también años de avances, de mejoras del abordaje. ¿Qué podrías destacar tú como experto que podría haber marcado un antes y un después en el tratamiento del pie diabético? Yo creo que sin lugar a dudas la implantación de la revascularización endovascular. En Europa y en Estados Unidos el 70% de las úlceras de pie diabético son neuroisquémicas. Eso significa que parte de la etiología de la causa es la falta de aporte vascular. Llega menos sangre al pie. Hace 15 años la única forma de revertirlo era hacer bypass distales. Eran muy complejos, con una mortalidad perioperatoria muy alta, y hoy en día se han podido implementar técnicas como los cateterismos coronarios que se hacen en el miembro inferior y que permiten revascularizar al paciente con un riesgo muy bajo en el manejo perioperatorio y además varias veces, que es lo importante, porque a veces estos pacientes se vuelven a tapar esa arteria. Yo creo que ese ha sido el cambio de paradigma y eso es lo que ha hecho que se salven muchos más pies o muchas más piernas de 15 años a esta parte. Sin lugar a dudas, bajo mi punto de vista, es el mayor avance. Luego ha habido otros. No se trata la herida igual ahora que hace 15 años. Ahora hay sistemas de terapia de presión negativa, hay factores de crecimiento, hay apósitos que promueven la cicatrización. Es decir, hay ahora una batería y alternativas de tratamiento muy variado y que, por supuesto, si el paciente tiene sangre, lo importante es que le llegue sangre. Si el paciente tiene sangre, yo cuando un paciente tiene sangre le digo, mire, usted no se preocupe porque la herida se va a cerrar. Y eso es lo importante. Las heridas se cierran, ¿de acuerdo? El problema es que el paciente no se revascularice o no tenga opciones de revascularización. Perfecto. José Luis, también nos ha llegado una consulta, yo creo que en relación, vía email y también en relación a lo que has comentado, ¿no? Algo muy importante, cómo se elige el calzado, ¿no? Algo clave, no es lo mismo ir por la mañana que ir por la tarde. Pero también nos comentan, se ha comentado a grandes rasgos en general cuando es un calzado cerrado, es decir, que todos pensamos en ese calzado cerrado de invierno, de otoño, pero ¿qué ocurre en verano? El tema de las chanclas, el tema de andar descalzo, bueno, un poco cómo sería lo ideal o el calzado ideal en verano, porque entiendo también el tema de las ampollas surgen mucho en verano, quizás por ese cambio. Bueno, yo creo que lo más importante es que la persona que tiene diabetes tiene que conocer el riesgo y ese riesgo se lo tiene que decir su médico, su enfermera o su podólogo. Si yo no tengo riesgo, tengo un riesgo bajo, pues puedo hacer más o menos una vida normal. No se me excluye de que pueda desarrollar una neuropatía y en el transcurso de las revisiones tenga un problema, pero es un porcentaje menor. Ahora, si yo tengo riesgo, que es que tengo pérdida de sensibilidad, que tengo falta de riego sanguíneo en las piernas o tengo deformidades en los pies, por desgracia, no me puedo permitir andar descalzo ni llevar chanclas. ¿Por qué? Porque me expongo a que tenga lesiones. Y es muy importante en esto que busque consejo, porque dar un consejo genérico es muy difícil, porque claro, cada persona es un mundo, no es lo mismo trabajar una persona que tiene que llevar un determinado tipo de vestimenta, un camarero que trabaja 12, 14 horas de pie, un vigilante de seguridad. A cada persona hay que darle un consejo específico. Lo que es muy importante, bajo mi punto de vista, es que a nivel general evitemos situaciones de riesgo. Caminar descalzo es un riesgo, pero no para una persona con diabetes. Para mí, si yo camino descalzo por la playa, me puedo cortar con un cristal, me puedo herir con una piedra, me puedo clavar una púa de un erizo. Es una persona con diabetes, puede generarle un problema. Por tanto, evitar hábitos de riesgo. Y segundo, siempre tener el concepto, el calzado, lo más importante del calzado y lo que más calidad le aporta al calzado es la suela. Y necesito una suela que sea consistente, que sea rígida y que tenga un balancín de despegue. Eso es fundamental. Por lo tanto, huir de calzados
blandos que en la cabeza tenemos la imagen de que son cómodos, pero son nefastos para nuestros pies, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, muy importante que nos gastemos también un poquito más de dinero en los zapatos, porque aquí sí que vale la calidad. Si yo me compro una camisa que vale 30 euros y otro 100, a lo mejor voy a estar igual de guapo con la camisa, pero si me compro un zapato que vale 100 euros y otro 20, te puedo asegurar que en ese dinero va una inversión de salud que hay que pensársela. Es mejor comprarse la camisa de 20 y el zapato de 100. Perfecto, es decir, sobre todo pedir consejo, ¿no? Es Eso es importante al importante. profesional y sobre todo esa personalización, que no es lo mismo tipo de trabajo, Claro, bueno, pues el tiempo si estás sentado, si estás de pies. Perfecto. claro. José Luis, también ahondando sobre lo que has comentado, ¿no? Ese avance, el tema de la revascularización, hay un espectador que nos lanza a través del chat que cuánto cuesta la revascularización al paciente. La revascularización está incluida Exacto. Entonces, en el sistema sanitario de salud. Esto lo hacen los servicios de cirugía, angiología y cirugía vascular que tenemos no en todos los hospitales, pero en los principales hospitales de las principales capitales de provincia en España hay servicios de cirugía y angiología vascular. No son procedimientos que se tenga que costear el paciente, están incluidos en la cartera de servicios del sistema sanitario público. perfecto, José Luis. Y ya aprovechando, has comentado el tema de bueno, pues la situación de amputaciones, bueno, pues que hay unas tasas, la verdad que es importante trabajar para reducirlas. Si se educara, si se contara con más información y formación del propio paciente, si tuviéramos también esas unidades del pie diabético, podríamos podrías darnos algún dato del ahorro que podría suponer esa, bueno, pues lógicamente a las arcas del Estado el tratamiento, el abordaje del pie diabético, porque se reducirían mucho las complicaciones, hospitalizaciones, el tema de... A título general, se sabe que cuando se crean unidades multidisciplinares de pie diabético, se reducen el 85% las amputaciones asociadas a la misma. Los datos que tenemos en España de las unidades que existen es que incluso se mejoran, es decir, se reducen 90-95% las amputaciones del miembro inferior. Una amputación en costes directos al sistema público de salud le cuesta en torno a 30-40.000 euros, una amputación. Pero es que una úlcera de pie diabético cuesta aproximadamente a costes directos al sistema sanitario público 2.000 euros al mes. Significa que prevenir una amputación o prevenir una úlcera es un ahorro fundamental de una magnitud importantísima a nivel sistema sanitario público. Estamos hablando de que podemos ahorrar al sistema público de salud cientos de millones de euros al año. Porque si hablamos de porcentajes y decimos que un 25% de las personas con diabetes tienen una úlcera de pie diabético y hacemos números en España y entendemos que una úlcera de pie diabético tarda en cicatrizar en torno a 3 meses, 3-4 meses, estamos diciendo que cada úlcera cuesta al Estado entre 6 y 8.000 euros. Fíjate, esos son cientos de millones de euros. El estudio, el dato, no se conoce porque tampoco los políticos nos quieren dar los datos de cuánto cuesta esto, ¿de acuerdo? Pero, desde luego, es una apuesta segura de que esto no es gastar dinero, esto es invertir. Y crear unidades e incluir al podólogo en el sistema sanitario público es ahorrar a las arcas del Estado un montón de dinero, pero para mí lo más importante es aumentar calidad de vida al paciente y aumentar esperanza de vida a las personas con diabetes. No se nos olvide que el pie diabético reduce la esperanza de vida a las personas con diabetes. Lo que tenemos que intentar es que nunca una persona con diabetes tenga una úlcera. Perfecto, sí, la verdad que sí. Como muy bien has dicho, no es un gasto, es una inversión, todo lo que sea tener luego resultados en salud y en calidad de vida. También un seguidor nos ha preguntado si es recomendable o no bueno, pues, arreglarse el mismo, lo que sería el tema de bueno, pues las uñas o habría que ir a un profesional, eso depende, si es mayor. También hay problemas de Sí, vista, hay que tenerlo en cuenta, entonces cualquier heridita puede ya ser nefasta. José Luis, tu consejo. hay que ir a un podólogo. Las personas con diabetes tienen un excelente aliado que es su podólogo. Tienen que hacerse con un podólogo de cabecera, el podólogo que van de forma frecuente, que conoce su pie,
que permite mantener a raya esas callosidades, que si necesita una plantilla se la va a poner, que si necesita un cuidado de las uñas de forma periódica se lo va a indicar, hay que ir al podólogo. Esto es evitar lo que se llama la cirugía del cuarto de baño, que es que se mete una persona en el cuarto de baño y allí se mete. Yo he visto cosas, claro, una persona mayor que a veces no ve bien y que porque con la diabetes pueden tener incluso retinopatía y no llegan bien al dedo y con el alicate o con el corta uñas, a veces en vez de cortarse la uña se han cortado medio dedo y nos han llegado a la consulta. Y eso es una práctica de riesgo. Vayan al podólogo. De nuevo, no es gastar dinero, es invertir en su salud. A veces hay que quitarse de otros gastos y ir al podólogo. Y tampoco es un gasto que no se pueda asumir, o incluso cuando no se puede, pues se puede acceder a servicios sociales, servicios de los ayuntamientos que ofrecen también atención podológica gratuita a ciertos colectivos o a ciertos grupos etarios que a lo mejor no pueden pagarse ir a una consulta privada. Pero totalmente desaconsejable, hay que ir al podólogo. Exacto, una práctica de riesgo que hay, desaconsejable totalmente. También nos han preguntado, en el momento en el que aparecen ya las callosidades, lógicamente, ¿cuál sería la mejor técnica para mantenerlas a raya, que no vayan a más? Yo entiendo, lógicamente, que es el profesional, ¿no? El podólogo a quien hay que acudir, pero bueno, en el momento en el que vas entre consulta y consulta, en casa, ¿qué sería lo más recomendable para que no fueran más? José Luis. Desde el punto de vista del paciente, una buena hidratación de la piel, eso es fundamental. Esto es algo que es un hándicap para los pacientes varones, los hombres, nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque normalmente no hay una cultura en los hombres, sobre todo de ciertas generaciones, a utilizar cremas. La mujer lo tiene muy claro porque usa una crema para la cara, para las manos, pero le dices a un señor, oiga, tiene que darse crema y hay como un rechazo, hay una pérdida de... No, lo que puede hacer el paciente es tener una piel hidratada de forma constante, y esto es diariamente aplicarse una crema hidratante. Eso es lo que puede hacer el paciente. El resto es parte del profesional, que evalúe si necesita una plantilla, que evalúe si necesita un calzado específico. Pero ¿qué puede hacer el paciente en su casa? Todos los días, después de lavarse los pies o antes de irse a acostar, porque a veces la crema provoca que el pie se quede grasoso y no se pueda meter bien el zapato, todos los días hay que darse una crema hidratante. Perfecto, José Luis. Tenemos una pregunta más antes de finalizar y otra que me gustaría también hacerte ya a colación de lo que has comentado. ¿Podemos estar hablando de diferencias en cuanto a evolución del pie diabético en hombres y mujeres? Es decir, ¿hay algún factor como el que has comentado que pueda haber un desarrollo, una evolución más positiva en mujeres que en hombres, o no hay ningún tipo de disparidad en este sentido por tu carrera y por todo lo que conoces? Sí, sí la hay. La prevalencia es mayor en los hombres que en las mujeres. Se ha intentado estudiar el por qué. Parece que hay una relación con la enfermedad cardiovascular y con el hábito tabáquico. Y al parecer, en ciertos grupos de edad donde es más, donde hay mayor porcentaje de fumadores en hombres que en mujeres, y la enfermedad cardiovascular es lo que hace que los hombres tengan mayor prevalencia. Por lo tanto, sí es más prevalente en hombres. Hay un 70-30. Cuando la enfermedad se produce en las mujeres, el pronóstico es igual, no que haya un pronóstico peor para una mujer o para un hombre, y se iguala, digamos, el pronóstico dependiendo de las características generales de la persona. Pero sí es verdad que afecta más a hombres que a mujeres. Perfecto. Y tenemos también una en relación al COVID-19. Nos preguntan que si hay datos sobre si ha habido un mayor incremento de aparición o de lo que sería el pie diabético después de este año duro de confinamiento, o esta complicación no ha tenido un incremento mayor según años previos. José Luis, ¿hay datos o eso todavía Sí. es pronto? En España no hay datos, hay estudios en Europa donde de forma paradójica parece ser que las amputaciones se han reducido durante los periodos de los impactos graves, pero lo que sí es verdad es que ahora se está viendo un aumento de pacientes con úlceras o con lesiones más graves que antes de la pandemia. Solamente hay un dato, porque además este tema lo he revisado yo recientemente, y en España se ha hecho un estudio donde se ha hecho una encuesta a enfermeras de atención primaria, y lo que se ha visto es que se ha suprimido
ha caído de forma drástica los exámenes regulares de riesgo del pie. Es decir, no se están mirando los pies a los pacientes en atención primaria y esto puede estar asociado a que en un futuro muy próximo tengamos un incremento importante de nuevas úlceras, porque esto se ha suspendido y se ha cancelado. Ha pasado con otras enfermedades y, por supuesto, con el pie diabético también. Por tanto, no hay datos. La percepción personal es que sí, los pacientes llegan peor y más complicados. Y, por desgracia, el pronóstico es que en unos meses y a lo largo del próximo año vamos a ver más pacientes, seguramente. Perfecto. Pues ha llegado una última pregunta y no te robo más tiempo porque no me gustaría dejarla también sin contestar a esta persona que nos ha seguido. Es 2 preguntas y de manera breve. ¿La neuropatía se gesta desde el inicio de la diabetes y cómo afecta en el momento en el que esté en las diferentes etapas? Desde el inicio de la diabetes no. El problema es que, como saben muchos de nuestras personas que nos ven, es que la diabetes tiene un infradiagnóstico del 50%, es decir, puedo ser diabético o tener diabetes y no saberlo, y por eso en el momento del diagnóstico tener neuropatía, pero normalmente es más probable a partir de los 10 años de padecimiento de la enfermedad, cuando ya hay 10 años y siempre está asociado a un mal control metabólico. Por lo tanto, bueno, pues la forma de prevenirla es intentar tener un buen control de la enfermedad, porque los años de padecimiento es algo que no se pueden controlar, pero no es una constante de inicio en el diagnóstico de la diabetes. Perfecto. José Luis, pues ya no hay tiempo para más. Ojalá, la verdad que está siendo muy, muy interesante, muy didáctico y sí que nos gustaría, como siempre, pues que hicieras esa recomendación general o con ese mensaje final que te gustaría que se quedaran pues, de las personas que nos han estado siguiendo como, bueno, pues como la hoja de ruta clave para tener en cuenta en cuanto al buen control del pie diabético o evitar el desarrollo del pie diabético. Yo creo que el mensaje es esa camiseta que he dicho antes, que habría que hacer callos cero. Si tienes diabetes no puedes tener callos en tus pies. Acudir de forma regular al podólogo para que evalúe el nivel de riesgo y dejarse guiar por las recomendaciones que a cada persona hay que hacerle en base al riesgo que tiene. Eso es muy importante. Perfecto, José Luis, pues nos quedamos con ese mensaje. Yo creo pues lo que acabo de decir, muy didáctico, se nos ha pasado yo creo que el tiempo volando y sin lugar a dudas contaremos contigo de nuevo en una ponencia sobre este tema realmente importante para las personas con diabetes que nos han seguido. Gracias, José Luis, gracias también, por supuesto, a la gente que se ha conectado y también por el apoyo a Menarini para poder sacar adelante este webinar. Y sin más, muchísimas gracias y buenos días a todos. Un saludo. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego.